Continuamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias. Exactamente las 3 de la tarde con 30 minutos, como le había prometido a usted. Aquí está con nosotros nuestro amigo Plácido Garza. Mi querido Plácido, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Igual, mi querido Gregorio, un gusto y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Plácido Garza es periodista, es experto en temas de investigación, es dueño, director de un medio de comunicación digital que se llama Detona, que le ha ido bastante bien en el mundo digital. Sí, ¿no? sí, nos ha ido bien. Sí, Eso. tenemos ya 12 millones de views en 3 años. A toda. Se dice fácil, pero... Y con participación en otros medios, ¿no? Estamos en televisión también, tenemos en radio. Es una plataforma de medios digitales en donde lo único que no tenemos es el papel, porque ese ya se quedó para los enamorados del periodismo de antaño. Sí. Bueno, Plácido, pues vamos a comentar contigo un caso que evidentemente nos sacudió, nos conmocionó y sobre todo quienes conocimos a esta familia, pues nos tiene realmente, pues sí, sorprendidos, ¿no? Esta situación tan triste del fallecimiento de Esteban Berard Rodríguez y de su madre, Elisa Rodríguez Villarreal. Lo que sucedió pues la noche del pasado miércoles en una residencia en el municipio de San Pedro. Bueno, ya al ser ya un caso de interés público, más allá del detalle y pues sí, se presta un poco a la curiosidad o al morbo, por decirlo de alguna manera, pero aquí es pues cómo poder evitar tragedias como esta, ¿no? Yo quisiera orientarlo más a esa dirección. Hay una serie de antecedentes, yo me lo sé de pláticas, ¿no? Porque pues es un caso que mucha gente conoció, pero tú, Plácido, eres el único colega periodista que tuvo en sus manos información y que dialogó precisamente con una de las personas fallecidas. Se trata de Esteban Berard Rodríguez. Cuéntanos un poco. Así fue. El 19 de diciembre tuve el primer encuentro con Esteban Chico. Así se le conoce en el municipio. Porque su papá se llamaba igual. Porque su papá se llamaba igual. Su papá, pues Esteban Berard Morán, murió hace varios años. Hace 7, sí. Tuvo 2 hijos y Esteban Chico se encargó de alguna manera de su mamá. No vivían juntos. Uh-huh. El enfoque que le dimos nosotros desde el primer día, Gregorio, fue tratar de irnos un paso adelante del natural morbo que provocó este asunto por tratarse del municipio y por tratarse de familias muy conocidas. Y quisimos ir un paso adelante. Y ese paso adelante fue basado principalmente en los testimonios documentales que Esteban me confió, claro, con el propósito de tratar de ayudar de alguna manera a que el caso familiar que les aquejaba pudiera llegar a tener vamos a decirlo así, un desempeño apegado a la ley, ni siquiera a favor de ellos. Sí. Apegado a la ley. Lo que marcaba la ley. Que a ver, Esteban a ti te conoció o te buscó a raíz de otro reportaje que tú publicaste hace algunos meses o hace varios años. Sí. El caso de la empresa en la que trabajaba Esteban padre, ¿verdad? Así es. Así fue. Esteban me buscó antes por ahí de finales de noviembre, con el propósito de ver la manera de que le ayudáramos a través de las publicaciones de Detona con la ventilación objetiva del caso que a ellos les aquejaba. ¿Por qué fue? Porque Esteban se enteró de 3 artículos que a mí me tocó publicar sobre el caso del litigio famoso de los hermanos Garza Delgado, cuando la muerte de su papá, uh-huh, Roberto Garza Sada Jr., y que se hizo público inevitablemente. Fue un caso que incluso motivó la intervención de los apoderados jurídicos de Santander, porque había un fideicomiso y los hermanos. El fideicomiso, eso fue un asunto que me tocó a mí publicar en 3 artículos, ajá, que de alguna manera le dieron a la comunidad la posibilidad de enterarse de primera mano, porque yo hablé con los participantes en ese caso. Pero ahí estaba Esteban Berard Morán, o sea, el papá de Esteban estaba Definitivo. Ahí en esa organización con uno de los involucrados en aquel otro asunto mediático, ¿no? Sí, a Esteban Chico le interesó por la forma en la que tratamos el caso. ¿Cómo lo abordaste? Y el vínculo era que su papá había trabajado como director de finanzas de Roberto Garza Delgado en una de las empresas, que era Colchones Selter. Uh-huh. Entonces, fue un trágico asunto, porque el papá de Esteban murió de un infarto, pero derivado de lo que él mismo platicó como una gran tristeza, porque lo tengo que decir, porque forma parte del proceso. Lo tengo que decir porque el papá de Esteban
murió sumido en una gran tristeza debido a que él le dio 30 millones de pesos de todos sus ahorros a Roberto Garza Delgado y nunca se los regresó. Entonces, ese vínculo en particular fue el que le motivó a Esteban Chico a buscarme. Y el 19 de diciembre tuvimos el primer encuentro. O sea, apenas. Sí, hace esto 3 fue meses. Muy reciente. Gregorio, 2 días antes de la muerte de Esteban Chico, yo platiqué con él. O sea, hoy hace 8 días hablaste con él. Sí, o sea, en realidad el impacto fue tremendo, porque quisiera empezar por el final para irlo desdoblando hacia atrás, para que la gente pueda de alguna manera tener algunos puntos de contacto que le permitan, igual como nosotros lo hicimos como periodistas, ir un paso adelante del morbo natural. Porque es obvio que ahorita hay mucha información inexacta, Gregorio, que está corriendo por medios, por chats, por redes sociales, de una manera que yo considero muy irresponsable, porque se está afectando la imagen de gente que fue proba durante toda su existencia y que de alguna manera no es conveniente que se mezclen de esa manera. Claro. Hechos que ocurrieron a ras del suelo, como decimos nosotros, y que tienen una trascendencia a futuro, porque todavía hay gente que forma parte de esa familia que está teniendo problemas de enfrentamiento, por así decirlo. Pues sí, pues yo creo que el tema, y ahorita nos dirás, pues le trasladó Esteban el tema a alguien más. Es decir, a ver, el meollo del asunto aquí, ¿cuál es? O sea, lo que entiendo yo es que es el conflicto, una disputa legal, básicamente por una propiedad, que es la casa donde pasaron los hechos, una residencia ubicada en Valle de Chipinque, cerca de Jerónimo Siller, ¿verdad? Que está ahorita asegurada. Ahí fue donde ocurrieron los hechos el miércoles en la noche. ¿A qué nos referimos? Pues la muerte de estas 2 personas. Que también todavía no se ha dicho exactamente, las pruebas de balística y ese tipo de cosas que tienen que pasar. Todo apunta a que sí fue Esteban el que accionó el arma en 2 ocasiones. Primero en contra de su madre y luego en contra de sí mismo, ¿verdad? Así, hasta este momento esa es la principal hipótesis. Esa es la principal hipótesis. ¿Verdad? Así es. Pero como bien dices tú, el primer elemento de aclaración es que Esteban no vivía con su mamá. Él vivía en un departamento en el sector francés de Valle de San Ángel. Así es, el sector francés. Y la casa de la mamá, ella vivía sola. ¿Cómo se originó todo este conflicto? El conflicto se originó cuando a la muerte de la única hermana de Esteban, que estaba casada con Eugenio Weber Vega, a la muerte de ella se presentó un conflicto de índole legal, mediante el cual Esteban fue demandado por Eugenio, su cuñado, y esa demanda también alcanzó a su mamá. Entonces, que tenía que ver con la propiedad, ¿no? Así es. Porque don Esteban, el papá, les había dejado, había donado. Esa es la palabra. ¿Verdad? Había realizado un proceso de donación. Así es. En vida, él todavía. Y le había puesto la casa a nombre de los hijos. Así es. En toda la explicación que me tocó dar en los artículos, yo publiqué 2 artículos, hasta este momento van 2 artículos sobre el caso. Yo me basé en documentos que Esteban me confió de primera mano. En esos documentos que fueron analizados por el Departamento Legal de Detona, encontramos que la causa principal en la que se basó Eugenio Weber Vega fue que don Esteban, padre, hizo una donación en vida, o sea, no heredó, sino que hizo una donación en vida y partió en 33% partes iguales la casa donde vivía la señora. Pues sí. Entonces, al hacer esa donación, en donde una parte le tocaba a la viuda de Eugenio Weber Vega, obviamente que a la muerte de la señora, él se quedó con esa, vamos a decirlo así, con esos derechos adquiridos, ¿de acuerdo? Porque hay 2 hijas más. Porque tiene 2 hijas. En ese momento sí tiene descendientes. Eran menores de edad, pero luego ahora ya son mayores de edad. Sí. Entonces, esa demanda la endereza en contra de la señora y en contra de Pero ahí, ¿qué quiere Eugenio? O sea, el cuñado. Se quiere quedar con toda la casa, sí, pues no. Pues en primer lugar está reclamando la parte que le toca a las hijas. El 33. Pero parece ser que en ese proceso, ahí ya se llegó a un nivel en donde fue la razón por la cual Esteban me buscó, en el sentido de decir, estamos conscientes de que aquí hay una tercera parte que corresponde a las hijas. O sea, Esteban sí reconoció esta tercera parte. Lo reconoció siempre, ¿no? Siempre. Inclusive yo tuve acceso a los documentos legales que veían sus abogados. Entonces,
Cuando el asunto se vuelve ya a la tercera reunión de mi contacto con Esteban, yo creí conveniente tener un contacto con el abogado de la otra parte. Sí, claro. Y me reuní. Parte y contraparte, ¿verdad? Así es, porque al estilo con el que manejamos nosotros las cosas, que no es el de México. Porque en el estilo, vamos a decirlo así, norteamericano, si tú tienes la versión de una parte, antes de publicarla, tienes que ir con la otra versión. Pero en México no se estila así. Parte y en contraparte. México se suelta el golpe y luego se va con la otra. Entonces, esa fue la razón por la cual... Entraste también en contacto, al momento que Esteban confía la información contigo, antes de publicar cualquier cosa, tú fuiste con el abogado de la parte señalada. Así es. O sea, con el abogado de este Weber. Así es. Nos juntamos en mi oficina, estuvimos platicando. Obviamente ellos me mostraron, porque fue él con otro de los abogados de su despacho, me mostraron pues la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es esa otra cara? La otra cara de la moneda fue que parece ser que hubo una firma apócrifa por parte de la familia Verar, para poder de alguna manera consolidar la donación y que de alguna manera esa firma estaba de alguna manera legitimando que a la muerte de la hermana pues prácticamente hubiera una donación hacia la mamá. Ajá. Esteban Chico estuvo de acuerdo en eso. Esteban Chico aceptó darle su parte a su mamá, pero parece ser que la otra parte no, por instancias del viudo. Sí, no, claro. Eugenio, es que la historia también, otra vez, de oídas, digo, tú tienes muchos más elementos, es que a lo mejor la señora Elisa quería vender. Sí. Ajá. Cuando ya no era dueña del 100% del inmueble. Sí. O sea, es que todo esto nos lleva a pensar en que, a ver, pues no dones la casa en la que vives, ¿verdad? Claro. O sea, digo, así como lección, como aprendizaje. Plácido, déjame ir al corte comercial. Sí, claro. Y regresamos también para ir desmenuzando y sobre todo, a ver, estamos analizando una tragedia y es justamente cómo ocurre esa tragedia. O sea, ¿por qué ocurrió esa tragedia? Nadie lo vio venir. Tú viste documentos antes, tú tuviste contacto con Esteban antes, 2 días antes. Él fue y lo que dicen las notas periodísticas es que había una caja y que un notario y un sacerdote, pues todos ellos, nadie vio lo que podía suceder, ¿verdad? Okay. Regresamos en un momento. Plácido Garza, esta tarde nuestro invitado. Estamos hablando pues de este caso que se registró la semana anterior. Continuamos. Continuamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias. Estamos de regreso, Fórmula Noticias, a través de Radio Fórmula Monterrey, 89.3 de FM. Aquí está Plácido Garza con nosotros. Es el único colega periodista que tuvo contacto con la familia Verard, ¿no? Esta familia que tristemente, pues se fueron los 4 integrantes de esta familia, ¿no? Una familia muy apreciada en nuestra comunidad. Don Esteban, que falleció hace 7 años. Ana Elisa, que murió hace 2 años aproximadamente. Y su hijo, bueno, Esteban, hijo y hermano, ¿no? Y la señora Elisa, que fallece en el miércoles pasado. Entonces decíamos, Plácido, la situación aquí es, bueno, el conflicto por una propiedad que había sido otorgada en donación, se había tramitado una donación en vida, el señor de la casa dispuso eso. Tú tienes información de que eran partes iguales, era una tercera parte para la señora, otra tercera parte para el hijo, otra tercera parte para la hija. Fallece la hija, pero desde antes, también otra vez por comentarios, yo entendía que la hija y su familia, no el esposo, con las 2 menores en ese momento, lo que querían, evitaban que se vendiera la casa, ¿no? Como que defendían esa parte de su patrimonio, ¿no? Sí. Esa era la situación, ¿no? El origen del conflicto fue que la señora, al estar viviendo sola en una casa tan grande, pues quería vivir en un departamento más chico. Y lo primero que se le ocurrió fue, pues voy a vender la casa para irme a comprar un departamento más chico. Pero sucedió esto. La parte relacionada con Esteban Chico, él a mí me lo dijo, es más, yo ya le doné a mi mamá. Exacto, en mi parte. Su tercera parte. Pero estamos teniendo problemas con la otra tercera. ¿Por qué? Porque no solamente no quieren, sino parece ser que se oponen a que la casa se venda. Así lo dijo abiertamente, me lo dijo abiertamente, que esa era la posición de Eugenio. Y entonces, como nosotros queremos seguir adelante porque mi mamá necesita de alguna manera recibir el beneficio, que mi papá, así lo dijo, que mi papá haya cometido un error con la donación anticipada es otra cosa. Eso lo dijo Esteban. Así me lo dijo, pues textualito. Ese es el tema. Entonces, ellos se enfrentan a una demanda. Es más, la demanda la promovió Eugenio, no la promovieron ellos. Ellos fueron
señalados como parte de un proceso fraudulento en donde se hablaba de una firma que estaba falsificada y un montón de cosas relacionadas con eso. La esencia del asunto es, la mamá quería vender la casa, le pide al hijo que le ayude, el hijo le dona, le regresa la donación, y cuando quieren hacerlo como la hija ya había muerto, pues queda el viudo. Que una parte de la solución en esa circunstancia puede decir, oye, ok, pues vendemos la casa y ahí te va tu tercera parte y adiós, ¿no? Que de hecho ese era el plan. Sí. A mí me explicó, y los abogados de la parte de la familia Verar estaban en la situación esa, precisamente, oye, que se venda la casa y le damos la parte que le toca. Para las hijas, ¿verdad? Porque el pelado no hizo nada, ¿verdad? Pero hubo una reticencia natural. Eso sumió a Esteban en un estado muy complicado, anímicamente hablando, a grado tal de que él me decía, públicalo, Plácido, porque esto lo tiene que saber la comunidad. Hay muchas cosas que no se están ventilando o que se están manejando torcidamente. Entonces yo le dije, yo ya estoy listo. En ese momento le dije, lo único que me falta es hablar con la otra parte. Le digo, entenderás que debo de hacerlo. Y él aceptó. Dijo, adelante. Él me dijo quiénes eran los abogados de Weber y yo averigüé quién eran los abogados de Weber. Marcelo Falche. Me reuní con ellos. Ya tenía toda la información. La armé. Y entonces le digo, Esteban, yo ya estoy listo. Entonces dijo, déjame consultarlo con mi mamá. Y la señora no quiso. Ella no quiso porque de alguna manera decía que quería agotar las últimas posibilidades con el propósito de afectar lo menos posible el ambiente familiar. Pero el ambiente familiar ya estaba afectado. Ya estaba afectadísimo. Porque eso venía de tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya tengo toda la información reunida para poderla publicar, espero el visto bueno de quien era mi fuente principal Esteban de información. Y se fue pasando el tiempo. Tuvieron una diligencia a mediados de febrero, en donde a mí me dijo, Esteban, nos fue mal. Así me ver, eso es clave en el ambiente dijo, y en su mal. Estado anímico. Me dijo, nos fue mal porque todo parece indicar que están mediando de por medio influencias o actos de presión por parte de los abogados de Weber. Así me lo dijo, clarito. Tenemos todas las pruebas, yo revisé, es más, hubo abogados que se llaman de tercera mano que revisaron la papelería de los dos lados, Gregorio, de los dos lados, y dijeron, este es un muy buen caso para el magistrado que lo vaya a ver, porque llegó a nivel de magistrado, y finalmente lo que sucedió fue eso. Textual, dijo Esteban, nos dieron palo. Así nos dijo, nos dieron palo, a pesar de que teníamos todo listo para poderlo. Le dije, bueno, ¿qué hacemos? Yo le dije, ¿lo publicamos o no? Y él siguió dándole la prioridad de la decisión a la mamá. Señora, finalmente no quiso la señora. ¿A qué nivel llegó? 2 días antes de los hechos, por llamarlo de alguna manera, 2 días antes de los hechos. O sea, esto pasó los hechos fueron el miércoles pasado, o sea, el lunes. Estaba empezando la semana, muy temprano, porque él me hablaba a mí a las 6 de la mañana, una cosa así por decirlo. Y entonces me dice, mira, tenemos una última posibilidad. Yo me voy a reunir con un notario que está sirviendo como enlace con la otra parte. Si después de esa reunión con el notario no tienes noticias mías, dale para adelante. Y no tuve noticias. Y yo ya estaba listo para saltar. Pues la noticia fue ya el miércoles de la noche. Y el miércoles me entero en la noche pues la muerte trágica de la señora y la muerte trágica de Esteban. Entonces, pues... Pero ¿a qué grado venía la presión? O sea, lo que voy es de que este tema, bueno, la parte legal es una cosa, pero también a los amigos que nos escuchan decir, oye, pues cayeron en un ambiente muy negativo, una energía muy negativa que los orilló, ¿no?, a un extremo. Y aquí pues no sabemos, digo, todo apunta, como dijimos, que el arma la acciona Esteban, primero en contra de su madre y luego en contra de sí mismo. Ahora, pues no sabemos si estaban o no estaban de acuerdo. Yo los conocí hace muchísimos años y dejé de verlos hace muchísimos años. Y pues, pero lo que todo el mundo dice es que la adoración de Esteban era su madre y que no la quería dejar sola. Él la cuidaba. Él me lo hizo ver muchas veces, de que era la única persona que se ocupaba de su mamá. Exacto. Entonces, difícil de poder aceptar. Me tocó ver un cambio en el comportamiento de Esteban, una persona muy tranquila, muy educada, verdaderamente muy educada. Pero lo fui sintiendo cada vez más oscuro en su forma de expresarse. De hecho, sí se sabe que llegó a tener un altercado con vecinos propios ahí por un estacionamiento, qué sé yo. Y cuando yo me enteré, decía, no es el Esteban. Este no es el Esteban, ¿no? Entonces,
Los hechos se dieron y ahorita lo que está sucediendo es que hay tantos puntos oscuros en el asunto que yo estoy enterado de que por el lado de la familia de la señora, que están emparentados con los Villarreal, los dueños de Villacero, hay un equipo de abogados que está tomando por su cuenta la investigación, porque de alguna manera les interesa saber qué es lo que realmente sucedió. O sea, y es lo que todos queremos. Claro, porque pues se hablaba de acoso o de hostigamiento. Supe que habían cambiado los teléfonos. Así es. Hace años, ¿no? Pero esa historia es de hace... ¿Me la platicó? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, me dijo, este número que ves ahorita ha cambiado varias veces. Sí estaba sometido él, yo nunca hablé con la señora, pero él estaba sometido a una presión que se veía a flor de piel. Y él, lo tengo que decir con nombres y apellidos. Claro. Otros medios omitieron el nombre. Él me dijo, es mi cuñado el que está detrás de todo esto. Viudo de la hermana. Viudo de la hermana murió, Eugenio Weber Vega. No se da cuenta del daño que le está haciendo a mi mamá. Así lo decía. No se da cuenta. Al final de cuentas, él se va a quedar con lo que le toca para sus hijas. Pero y luego venía la parte legal, que es inevitable en estos casos. Me dijo, ¿sabes, Plácido, quién fue el que pidió casarse por separación de bienes? Él pidió casarse por separación de bienes. Entonces, le sonaba demasiado extraño, demasiado absurdo, pero yo lo veía cada vez más abatido emocionalmente. Esa parte. Yo creo que esa cuestión también, pues vamos, tuvo que haber sido un factor clave también en el desenlace, Plácido, ¿no? Definitivo. Si nos vamos a lo que mostró en el último tiempo, fue un cambio de comportamiento que sorprendió a muchas personas que estaban cerca de él, y que en el momento en el que ocurren los hechos, pues no te deja más que pensar que ahí sucedió algo muy parecido a lo que estamos nosotros en este momento semblanteando como una posibilidad. Sí, claro. A ver, aquí pues tú estás basado, y como insisto, eres el único compañero periodista, el único medio de comunicación que tiene esos datos de primerísima mano, ¿no? O sea, tú lo platicaste con él y por eso yo te agradezco mucho que lo compartamos en un enfoque pues así de preventivo, ¿no? O sea, de platicarlo con el público, decir, oye, pues o sea, es un conjunto de factores, o sea, yo creo que se formó ahí la tormenta perfecta que llegó a un desenlace que fue pues muy sorprendente, ¿no? Y sí, muy doloroso, ¿no? El enfoque viendo hacia adelante sería el título del segundo artículo que yo publiqué. Cuando tienes la razón, pero no tienes influencias, pierdes el pleito. Y cuando no tienes la razón, pero tienes influencias, lo puedes llegar a ganar. Y así se lo dije yo a Esteban en una ocasión. Y digo, a lo mejor lo que a nosotros nos está faltando es tener más influencia que la que tiene la otra parte. O sea, el manejo legal, que también, pues... Que no debe ser. Pues no debe ser. Porque se supone que vivimos en un estado de derecho. Nos estamos peleando todos los días de una parte y de la otra, a sabiendas de que la ley se compra. No nos hagamos tontos, esta es la realidad. Este es un caso. No tienes idea, Gregorio, no tienes idea cuánta gente se ha acercado a tu servidor a raíz de este caso diciendo, en mi familia está pasando lo mismo. Y tristemente son familias. Son familias. Se acaban las familias y se acaban literalmente, porque esta familia ya se acabó. Sí, claro. Fíjate nada más. Sí, es una pena. Y pues otra vez, que nos sirva esto pues para el aprendizaje. ¿Tú qué ves? ¿Ves consecuencias legales, de carácter legal? Porque bueno, yo lo que entiendo es que alguien de la familia, pues ahora sí que le trasladaron, pues no digo el problema, ¿verdad? Pero la situación, el caso, hay gente que está ahorita atendiéndolo. Sí, tú ya mencionaste un equipo de abogados de una empresa de prestigio de nuestra ciudad que tienen alguna relación familiar, ¿no? Así pero es. Pues ese es por su cuenta, ¿no? Os digo, alguien lo quiere hacer de esa manera. Pero, ¿qué pasaría? O sea, había un notario, había un sacerdote, ¿tendrá esta persona al día de hoy señalado como quien ejerció presión y quien provocó buena parte de esta problemática alguna consecuencia? Mira, Esteban era muy metódico y muy pragmático. Él llegó a hablar de la posibilidad de poner en manos de un notario una carta en donde narrara su versión de los hechos. Esa es la carta que está en manos del notario. En los medios se habla de que dejó de títulos de propiedad y llaves de autos y joyas y dinero, pero eso es marginal. En realidad, lo interesante es que él dejó una carta en donde explica qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasaba? Ahora, también lo que, ya casi para irnos, el tema de que
esto hubiera sido como casi como el aviso. Por ahí entrevistamos al presidente del Colegio de Notarios, a Norberto de la Rosa. Y dice, a ver, pues no vas a ir con notario a decirle, oye, tengo estos planes, voy a matar a mi mamá, luego me voy a matar yo, ¿verdad? Pues no le vas a decir eso al notario. No. O sea, el notario no puede validar. Sí, pero, dale, ándale. Sí, pero aquí yo me encargo. Pero algo leyó el notario. Porque en lo que leyó el notario fue suficiente para que él buscara a un sacerdote de la familia que se llama Manuel, que es un sobrino de la señora. Un primo hermano de Esteban. Primo hermano de Esteban. Él sé que en estos momentos está interviniendo en el caso, en la parte, vamos a decirlo así, espiritual y emocional. Pues vamos a pensar que así sea. Pero que de alguna manera el notario sabe lo que ocurrió, fue que el notario fue quien dio parte a las autoridades. Es más, él fue el que avisó a las autoridades de que ahí estaba sucediendo algo en la casa. Quiere decir que algo leyó en la carta de algo Esteban. leyó en la carta. Querido Plácido, ¿algo más? ¿Nos quedamos con esta parte de la historia? Nos quedamos con esta parte de la historia. Bueno, si tienes algo más de información, por favor nos actualizas, ¿seguro? Lo compartes con el público. Ya le dimos cabida a esta situación tan dolorosa, insisto. Sí. Y sobre todo que sea un llamado de atención. Como dicen los abogados y los notarios, no herede problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer de entrada? Y luego, pues también, pues fíjate con quién te casas. Esa es la otra parte de la historia, ¿verdad? También. Tristemente, ¿no? Así es. Sí, la intención es esa, ir un paso adelante en todo. Estas cosas pueden llegar a seguir sucediendo si no les ponemos nosotros esa atención que ahorita está teniendo el caso. Gracias por compartirlo con el público de Radio Fórmula, querido Plácido. Gracias a ti. Gracias. Plácido Garza, periodista, esta tarde con nosotros. Corte comercial y regresamos con más información.